Esta es la papeleta electoral con las fotografías de los 16 binomios presidenciales que quieren llegar al Palacio de Carondelet en un momento decisivo para el Ecuador. La papeleta más abultada en una elección presidencial, pues de acuerdo con los registros del Consejo Nacional Electoral, no se habían presentado antes tantos binomios desde el retorno a la democracia. Esta proliferación de candidaturas respondería a la incapacidad de las fuerzas políticas de llegar a acuerdos, según el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga. Hay la máxima política de Maquiavelo: divide y vencerás. Y además la clase política no ha tenido la racionalidad de buscar alianzas, de buscar conjuntos de unidades para poder tener un mayor chance en los procesos electorales. O sea, aquí el egocentrismo y la vanidad política prevalece sobre los intereses generales de un país. Pese al número de candidaturas, diferentes encuestadoras proyectan a 2 de los 16 binomios encabezando la intención de voto en polos opuestos entre el conservadurismo de Guillermo Lasso y el denominado socialismo del siglo XXI de Andrés Arauz, y entre ellos aparece Yacu Pérez desde el movimiento indígena. Un voto por todos aquellos que quieren oportunidades, por todos aquellos que quieren prosperar, aquellos que durante mucho tiempo hicieron del Estado un botín a repartir. No habrá más contemplación ni olvido. Una cosa es luchar contra la corrupción, otra cosa es la persecución política. Y a nosotros no nos motiva el odio, a nosotros nos motiva el amor al prójimo, el amor a la patria. Nosotros vamos a predicar con el ejemplo. Es necesario velar por nuestros hermanos migrantes que, arriesgando hasta su vida, se fueron y están en otros lugares. Y ustedes, hermanos migrantes, están sosteniendo la dolarización con sus remesas. Por lo tanto, hay que proteger sus derechos. Aguinaga cree que para un país de 17 millones de habitantes, las 16 candidaturas profundizan la crisis de los partidos y movimientos políticos en Ecuador, pues asegura que muchos de ellos se crean por intereses personalistas o para afectar a una candidatura que tiene posibilidades de ganar. Se crean partidos satélites, se crean partidos un por si acaso me vayan a quitar mi partido, yo utilizo este otro partido, se hacen pactos, ¿no es cierto?, justamente con aliados antiguos para tener esta participación. Sistemas electorales como el estadounidense, que promueve el bipartidismo, han entrado en la discusión en Ecuador durante años, sin encontrar hasta ahora un equilibrio de fuerzas para la participación política. Ha sido la costumbre estar rompiendo, dividiendo, destruyendo el país, destruyendo la democracia. Y no ha habido tampoco un liderazgo que unifique, que aglutine a todas las fuerzas, de tal suerte de que sea mucho más fácil esta competición política. Los ciudadanos tendrán la última palabra al momento de votar este 7 de febrero, dentro de un abanico de candidatos que han tratado de convencer a 13 millones de electores. En caso de que ninguno de los candidatos gane con al menos el 40% de los votos válidos y una diferencia mayor a 10 puntos sobre el segundo, habrá segunda vuelta este 11 de abril. Una elección en medio de una pandemia y en un momento en que los contagios por COVID-19 siguen en ascenso. Ecuador se enfrenta a un panorama electoral polarizado, con heridas, tropiezos e intentos de reconstruir lo que se ha roto durante años debido a una crisis agravada por la pandemia. La reactivación económica es la columna vertebral de la que se desprenden necesidades de personas como Gorky Elizalde, un joven comerciante de las calles de Guayaquil, quien cree que sin empleo será imposible llevar el sustento a casa. Que todos necesitamos a trabajar, todos tenemos que llevar un pan día a día a la casa, a nuestros padres, a nuestra familia, y salir adelante para que el país progrese, porque si nos quedamos mucho tiempo en casa, no nos mate el coronavirus, nos mate el hambre, porque todos necesitamos de comer. Y para que llevar el pan de cada día no signifique un riesgo de muerte en un país agobiado por el aumento de casos de COVID-19, Yesenia Ayala y Doménica Enríquez creen que el nuevo gobierno debe darle prioridad a los problemas del sistema sanitario, que está al límite de su capacidad. Ecuador ha atravesado diferentes procesos de corrupción en torno a esto.
Es por ello que el próximo mandatario deberá tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Es la correcta y transparente vacunación contra la COVID-19. Nuestro nuevo presidente debe afrontar a un país bastante complejo y debería mejorar el tema de salud, que es lo primordial, debe mejorar el tema de educación, que se ha visto afectado frente a esta pandemia también, y sobre todo reactivarnos económicamente, que es la parte fundamental. Pero la recuperación económica está atada al tratamiento que el nuevo gobierno le dé a la pandemia y a la necesidad de vacunar con más rapidez contra el COVID-19, según Mario Prado, ex miembro del directorio del Banco Central. La única opción para superar los efectos de la pandemia es la vacunación. Nosotros vamos rezagados en el tema de vacunación. Se entendería que hasta el tercer trimestre de este año ya habría una mayoritaria vacunación de todos los ecuatorianos, y eso posibilitará que se tienda a regularizar la actividad económica. La vacunación aún es lenta en Ecuador. Las primeras 8,000 dosis llegaron el 20 de enero y comenzaron a ser aplicadas en medio de denuncias de irregularidades. El gobierno ha pedido paciencia. Uno de los principales retos del nuevo presidente será inocular a la mayor parte de la población para frenar los estragos de la pandemia. Además de la importancia y la seriedad que el nuevo gobierno le dé a la pandemia, la dolarización del sistema monetario que rige hace 21 años en el Ecuador se juega una carta fundamental para sostener la economía y mejorar los indicadores de desempleo y pobreza. Prado también cree que ahora más que nunca la dolarización es un muro de contención para enfrentar la crisis y generar confianza. Porque esta no es una elección cualquiera. Es una elección fundamental porque estamos saliendo de una crisis profunda. ¿Queremos continuar con el blindaje que nos dio la dolarización o queremos alejarnos de la dolarización y volver a la moneda propia? No puede generarse o sostenerse la dolarización con medidas que no existen en la realidad. Tiene que haber la suficiente confianza, un ambiente que asegure que las políticas públicas van a estar orientadas a fomentar la producción. Pero el camino no será fácil, dice el profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de Quito, Santiago Basabe, independientemente de quién gane la elección y asuma el poder en mayo. Yo creo que a partir de mayo se viene una crisis política y una crisis social de alto nivel, independientemente del ganador. Porque la persona que llegue a la presidencia va a tener una oposición muy fuerte en la Asamblea Nacional. Generar acuerdos va a ser muy complicado, y si a esto le sumas el tema de la pandemia y el tema de la crisis económica, yo creo que el 2021, lo que restará a partir de mayo, será un año de mucha crisis, de mucha conflictividad, y ojalá no tenga de por medio la posibilidad de la inestabilidad política también. En este escenario, el próximo presidente recibirá un país endeudado, con una serie de cruciales demandas ciudadanas, pocas reservas de dinero y una crisis sanitaria apremiante. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.